Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos metemos de lleno en el mundo este tan cambiante, ¿no? Del liderazgo en las redes sociales. Un sitio donde vemos plataformas que nacen, que dominan y, bueno, a veces desaparecen sin más. Y el protagonista absoluto ahora mismo, pues claro, es TikTok. Así es. Su impacto es, vamos, innegable y totalmente global. Pero la pregunta clave aquí, y que viene un poco del análisis histórico, ¿no?, de cómo han ido evolucionando estas plataformas desde, finales de los 90, es si esto de TikTok, este dominio, marca de verdad un antes y un después, o sea, un cambio que va a durar, o si, por el contrario, es simplemente un capítulo más de ese ciclo que ya conocemos, ¿no?, de auge y caída, como pasó con MySpace o con Vine, por ejemplo. Esa es la pregunta central, diría yo. Exacto. Y mi postura va a ser que lo de TikTok es cualitativamente diferente. Voy a argumentar que su modelo, su penetración en la cultura, apuntan a un cambio más de fondo y quizá más estable que los ciclos que hemos visto hasta ahora. Mientras que yo, pues plantearé que, por muy potente que sea ahora mismo TikTok, no se escapa de las fuerzas históricas de siempre. La innovación, que rompe con lo anterior, la competencia brutal y al final, pues, el declive, o como mínimo una transformación muy profunda. Es un patrón que, la verdad, ha marcado a todos los que vinieron antes. Para mí, es que el ascenso de TikTok no es solo un hito más, es una disrupción, de verdad. La velocidad con la que creció al principio fue asombrosa. Llegó a los 1.000 millones de usuarios activos al mes, bastante más rápido que gigantes como Facebook, Instagram o YouTube. Piensa que al principio sumaba, creo recordar, unos 20 millones de usuarios nuevos cada mes. Pero bueno, más allá de las cifras brutas está el cómo engancha a la gente. Su página para ti, ese algoritmo, genera un consumo casi adictivo. Ya en 2022 había datos que decían que el usuario medio en Estados Unidos pasaba más de 24 horas al mes en TikTok, más que las casi 22 de YouTube, que llevaban muchísimo más tiempo. Esto no es una mejora pequeña, es redefinir el consumo hacia el descubrimiento pasivo y súper personalizado. Y su impacto, ojo, va más allá de sus propios usuarios. Ha forzado a toda la industria, Instagram con Reels, YouTube con Shorts, Facebook metiendo funciones parecidas, hasta Twitter X con su feed para ti, a copiar su formato central, vídeo vertical corto y descubrimiento por algoritmo. Ya no es solo una red social, es un motor cultural, define tendencias de música, memes, conversaciones, en todo el mundo. Y no olvidemos algo que me parece crucial. Es la primera plataforma que no es de Meta que consigue esta escala global en la era moderna. Rompió un duopolio que parecía, eterno. No niego la espectacularidad de esas cifras, ni la influencia que tiene TikTok ahora mismo, claro que no. Pero si ampliamos un poco el foco y miramos la historia completa, la de las redes sociales, es que los patrones cíclicos son muy difíciles de ignorar. Mi argumento es que TikTok, por muy dominante que parezca hoy, está sujeto a esas mismas dinámicas. Pensemos un poco en los precedentes. Friendster, por ejemplo, que salió en 2003, fue un pionero total, pero se desinfló y acabó cerrando en 2015. No pudo mantener el interés frente a otras cosas nuevas. Y MySpace. MySpace dominó de una manera que en 2006 llegó a superar a Google en visitas en Estados Unidos. Parecía imbatible. 6 años después, para 2012, su cuota de mercado era residual, frente a Facebook. La historia está llena de estos gigantes caídos. Además, la propia tecnología y los formatos evolucionan y se quedan viejos. Los primeros grandes de la mensajería, ¿te acuerdas? Yahoo, Messenger, que duró 20 años, del 98 a 2018, y MSN Messenger, que cerró en 2013, fueron barridos por el cambio al móvil y por apps como WhatsApp. La innovación, por muy brillante que sea, a menudo se copia, y eso limita la ventaja del que empezó primero. Snapchat innovó un montón con el contenido efímero, los filtros de realidad aumentada, pero Instagram y otros replicaron sus funciones estrella. Vine creó el nicho este del vídeo ultracorto, pero cerró en 2017. Periscope hizo lo mismo con el streaming móvil en directo y también cerró en 2021. La atención del usuario es finita y se mueve.
El propio análisis que estamos comentando sugiere que vienen nuevas olas, redes descentralizadas, IA generando contenido, realidad aumentada, el metaverso. Irónicamente, la imitación masiva del formato de TikTok podría acabar por diluir su atractivo o simplemente saturar el mercado. Entiendo la apelación a la historia, de verdad, pero creo que hay diferencias cruciales que hacen que esta vez pueda ser diferente. Tomemos el algoritmo, la famosa For You page. ¿Es solo una mejora o es algo fundamentalmente nuevo y más pegajoso? Yo defiendo lo segundo. A diferencia del modelo clásico basado en el grafo social, o sea, redes construidas sobre tus conexiones, tus amigos, la gente que sigues, TikTok perfeccionó un sistema de descubrimiento de contenido puro. Es una experiencia más pasiva, donde el algoritmo te da un flujo constante basado en lo que tú consumes, no necesariamente en a quién sigues. Los datos de engagement que mencioné antes, esas 24 horas al mes superando a YouTube, validan su poder. No es solo tecnología, es un cambio casi psicológico en cómo consumimos. Pasamos de lo social a lo puramente algorítmico, como motor principal del feed. Reconozco la potencia actual de ese algoritmo. Sí, es innegable. Pero, ¿es intrínsecamente inmune al desgaste o a ser superado? Aquí es donde la perspectiva histórica me parece crucial. Los algoritmos no son estáticos, ¿sabes? Evolucionan. Y la competencia, como bien has dicho, con Reels, Shorts o el feed de X, está invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar sus propias versiones, y aprenden rápido. Puede que ahora mismo no igualen la efectividad que percibimos en TikTok, pero vamos, subestimar la capacidad de Google o de Meta en inteligencia artificial y manejo de datos sería bastante ingenuo. Además, no tuvieron plataformas anteriores, propuestas únicas que parecían imbatibles en su momento. MySpace, con su personalización, la conexión con la música, creó una cultura propia muy fuerte, y no fue suficiente para asegurar su futuro. Por muy sofisticado que sea el algoritmo de TikTok hoy, ¿qué nos asegura que no será igualado o que la propia fórmula no perderá su encanto con el tiempo? Ya, pero eso nos lleva directamente a la cuestión de la imitación. No es la escala y la unanimidad de esa imitación precisamente la prueba de que TikTok es diferente. No hablamos de copiar una función aislada como las stories de Snapchat. Hablamos de que toda la industria, desde los gigantes como Meta y Google, hasta plataformas como Twitter X o incluso Snapchat con Spotlight, ha tenido que reorientar drásticamente su estrategia de producto para replicar el núcleo de TikTok. Video vertical, corto, algoritmo. Instagram lanzó Reels, YouTube lanzó Shorts. Es una reacción en cadena que no habíamos visto antes. Y fíjate en los datos esos que se filtraron de Meta sobre Reels en 2022. Los usuarios pasaban unas 17,6 millones de horas al día en Reels frente a 197,8 millones en TikTok. Es una diferencia abismal. Y eso a pesar de invertir miles de millones en creadores. Está pagando a firmas de relaciones públicas para sembrar dudas sobre TikTok. Si Meta con todos sus recursos está luchando tanto y recurre a esas tácticas, ¿no te dice eso algo fundamental sobre la diferencia real de TikTok y el desafío que representa? Veo la fuerza de ese argumento, sí. Pero podríamos interpretarlo de otra manera. A ver, la imitación agresiva es una constante en el sector tecnológico. Es una táctica de supervivencia y de competencia, ¿no? Facebook, o sea Meta, tiene un historial probado de neutralizar amenazas copiando o comprando. Lo hicieron con Instagram, con WhatsApp y clonaron las stories de Snapchat con un éxito brutal en Instagram. Sí, los datos iniciales de Reels pueden indicar una lucha, vale, pero es definitivo. Meta y Google tienen bases de usuarios gigantescas, infraestructuras globales y una capacidad de inversión en I+D que empequeñece a casi cualquier otro. Quizás solo necesiten más tiempo para ajustar sus algoritmos, sus estrategias. Y no sobrevivió Snapchat a la copia masiva de Stories, encontrando al final su propio hueco. Por tanto, la pregunta clave para mí es, ¿esta imitación masiva es la prueba definitiva del dominio eterno de TikTok? ¿O es la respuesta natural, aunque sea a gran escala, del mercado a un formato exitoso? Una respuesta que, eventualmente, podría erosionar la ventaja de TikTok o incluso superarla. Entiendo que veas un patrón en la imitación, pero claro, inevitablemente surge la comparación con gigantes caídos como MySpace o incluso Vine. ¿Crees honestamente que estamos viendo la misma película otra vez con TikTok? Yo creo que esas analogías tienen limitaciones importantes. Comparar TikTok con MySpace ignora la escala global instantánea, la velocidad de adopción viral y, sobre todo, el contexto tecnológico.
MySpace era pre-móvil dominante, TikTok nació móvil. MySpace cayó ante un Facebook que ofrecía una propuesta de valor superior en conexión social, no. TikTok, en cambio, está forzando a ese mismo Facebook, Meta, a transformarse radicalmente para intentar competir en su terreno, el del vídeo corto algorítmico. Es una dinámica muy, muy diferente. Y respecto a Vine, su caída tuvo más que ver, según los análisis, con problemas internos de monetización para los creadores y decisiones estratégicas de Twitter, que era su dueña, que con el formato en sí. El éxito explosivo posterior de TikTok demostró que el apetito por ese formato era enorme. Vine simplemente pues no supo o no pudo capitalizarlo a largo plazo. No estoy tan seguro de que las diferencias sean tan fundamentales como para invalidar el patrón histórico. Sí, las causas exactas del declive varían en cada caso. Que la tecnología se quede obsoleta, mala gestión, un competidor superior, falta de monetización, vale. Pero el resultado final, la pérdida de la hegemonía del líder del momento, ha sido sorprendentemente consistente. Mencioné antes Yahoo Messenger, 20 años de vida, y aún así el cambio al móvil y las apps lo barrieron. MySpace no fue un actor menor, definió una era cultural y tecnológica, y cayó. Friendster, pionero global, desapareció. Vine y Periscope, innovadores en sus formatos, cerraron. La historia de este sector parece decirnos que ninguna plataforma, por dominante o culturalmente relevante que sea en su pico, es inmune al ciclo. Y TikTok, además, ojo, enfrenta un desafío geopolítico único y muy significativo por su origen chino, ¿no? Generando preocupaciones regulatorias en mercados clave, algo que sus predecesores occidentales no tuvieron a esta escala. Ignorar este patrón histórico tan persistente, basándonos solo en la escala actual de TikTok, me parece arriesgado. La pregunta sigue siendo ¿por qué esta vez iba a ser diferente? Es una pregunta legítima, sí. Pero miremos el presente y el futuro inmediato. Aceptando que el cambio es constante, ¿no parece que el modelo que popularizó TikTok, ese flujo infinito de vídeo corto vertical, impulsado por algoritmos de descubrimiento, se ha incrustado más profundamente en los hábitos de consumo digital? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Más que formatos anteriores. ¿No da la sensación de ser una simple moda pasajera? Quizás las próximas plataformas de éxito no lo reemplacen de golpe, sino que construyan sobre él, lo integren con inteligencia artificial, con realidad aumentada, o lo refinen. Su capacidad para crear fenómenos culturales virales, canciones, tendencias, retos, de forma tan rápida y global, parece tener un arraigo más sistémico que el de plataformas previas, cuyas características fueron más fácilmente sustituidas o superadas. ¿No podría ser que TikTok haya establecido un nuevo lenguaje de consumo digital? Pero ahí es donde vuelvo a mi argumento central. El propio análisis que estamos discutiendo concluye que el ciclo no se detiene y señala explícitamente hacia dónde podría ir el futuro. Redes descentralizadas que devuelvan el control al usuario, contenido generado enteramente por IA, experiencias inmersivas de realidad aumentada, el metaverso. A ver, la historia tecnológica es una sucesión de paradigmas que reemplazan a los anteriores. La atención del usuario, como dije antes, es nómada por naturaleza. El formato actual de TikTok podría saturar, la gente podría buscar interacciones diferentes o, y esto es lo que sugiere el patrón histórico, podría surgir un paradigma completamente nuevo. Pensemos en cómo el móvil destronó al escritorio o cómo el vídeo corto está desafiando al feed estático tradicional. Creer que hemos llegado al formato final o que el modelo actual es inmune a la disrupción futura es, desde mi punto de vista, ir en contra de toda la evidencia acumulada. La permanencia es la anomalía en este ecosistema, no la norma. Bien, bueno, resumiendo mi posición, reconozco plenamente los ciclos históricos, claro que sí, pero la escala y la naturaleza del impacto de TikTok me parecen excepcionales. Ha provocado un cambio sistémico en toda la industria y eso se ve en la imitación universal de sus rivales, su velocidad de adopción y su redefinición del engagement en torno al descubrimiento algorítmico sugieren que podríamos estar ante un punto de inflexión más fundamental que las transiciones de liderazgo anteriores. La reacción defensiva, casi desesperada de gigantes como Meta, creo que valida su posición única en el panorama actual. Y para concluir mi perspectiva, la historia de más de 2 décadas de redes sociales nos muestra, de forma bastante consistente, la verdad, que el dominio de cualquier plataforma es temporal.
La competencia implacable, la innovación tecnológica que redefine las reglas del juego y los cambios inevitables en cómo y dónde los usuarios deciden pasar su tiempo han destronado una y otra vez a los líderes del momento. El reinado de TikTok, aunque es impresionante y sin duda ha transformado cosas a corto plazo, lo veo más probablemente como una fase más dentro de este patrón ya establecido. Las fuerzas cíclicas de esta industria, creo yo, siguen plenamente activas, más allá de las características específicas de hoy. No hay duda de que es un fenómeno fascinante y complejo. Poner en diálogo los precedentes históricos con la dinámica actual de TikTok es esencial para intentar comprender las fuerzas que están moldeando este espacio. Estoy de acuerdo, y como bien apunta en el material que hemos estado comentando, si algo caracteriza al ecosistema de las redes sociales es su constante evolución y su dificultad para predecir el futuro a largo plazo. La trayectoria final de TikTok y quién será el próximo gran disruptor, pues siguen siendo preguntas abiertas. Será interesante, desde luego, observar cómo se desarrollan estas dinámicas.